El Papa ha sido recibido como una estrella del rock, como dirían en inglés, como un rockstar. Pronunció una misa, dio una misa en las playas de Copacabana ante 1 millón de personas. Ha habido trancones, congestiones de tráfico, atascos en las calles y demás. Ha mostrado una gran sencillez el Papa, como siempre. No ha querido tener grandes chefs que le cocinen, sino simplemente unas monjas. Se ha acercado a la gente, ha saludado a los niños y ese tipo de cuestiones que demuestran lo sencillo que es. Ha habido incluso chistes con respecto a la visita. El Papa es un hombre de muy buen sentido del humor, pero ha habido chistes porque dicen que es posiblemente la primera vez que los brasileños quieren a un argentino. Un milagro, ¿no? Y un milagro. Y un argentino pues ha tocado, ha besado tierra brasileña. Pero sin embargo, en medio de este viaje, donde él ha pregonado un evangelio para los pobres y ha promovido las luchas contra la desigualdad, ha habido manifestaciones y opiniones como la de Clovis Rossi, un analista muy importante en Brasil, que dice que en realidad en el Papa no hay ninguna sustancia, porque él lo que está diciendo es que la iglesia tiene que ser para los pobres y demás, y que ese es lo que ha pregonado, pues lo que han pregonado todos los papas desde San Pedro, y posiblemente antes el propio Jesucristo. Pero también dice en el diario El País Juan Arias, un columnista, que el problema es que a este Papa se le está pidiendo que sea lo que no es. El Papa en realidad ni es progresista en ética sexual, es decir, él está en contra del aborto, ni es progresista en feminismo, es decir, él no está a favor del sacerdocio femenino. Le están pidiendo a la gente a este Papa, que tiene tanto carisma, que sea lo que no es. Eva Sáez. Bueno, yo también entiendo que un papa que estuviera a favor del sacerdocio femenino y del aborto probablemente jamás hubiera sido elegido papa, partiendo de esa base. Entonces, yo entiendo que yo estuve, por ejemplo, en las jornadas de la juventud, mundiales de la juventud en Madrid, y también existía el mismo alborozo, la misma expectación, la gente enfervorecida, y era un discurso completamente distinto. Luego yo creo que al final la gente se entusiasma porque es el Papa. Yo creo, más allá del discurso, sí que es cierto que este Papa en principio de gestos es bastante diferente al Papa Ratzinger, a Benedicto XVI. Él empezó diciendo que quería cambiar la curia, que quería cambiar el papado. Predica con el ejemplo, que no sé si está bien traído o mal. Él parece que aboga por la sencillez, pero sí que es cierto que es necesario ver que todos esos gestos, esas buenas palabras, él va a ser capaz de reformarla, porque entiendo que es una de las cosas por las que también fue elegido, para tratar de reformar la Iglesia tal y como es. Quizás es muy pronto, acaba casi de ser elegido, habrá que ver. De momento, los gestos que da yo creo que son esperanzadores y que ilusionan, pero obviamente hay que ver más allá de las palabras, a ver luego lo que hace. José Jaime Hernández del Universal de México, ¿está de acuerdo con Clovis Rossi, este analista brasileño, en el sentido de que este Papa no tiene sustancia? ¿O es una exageración de las opiniones? Yo creo, coincido con Eva, yo creo que aún es muy pronto. Aún es muy pronto para emitir un veredicto tan severo, ¿no? Y lo que ocurre siempre es que cada vez que un papa inicia un papado, pues siempre hay esta expectativa para saber hasta qué punto este nuevo jefe de la Iglesia Católica va a ser capaz de empujar un poco más esta rueda de la historia, ¿no? De sacar de su eterno inmovilismo a esta institución, ¿no? Y lo cierto es que yo lo que veo es que el Papa Francisco está tanteando, ¿no? Está tanteando el escenario con algunos pronunciamientos. Para muchos, en unos se queda corto, como el tema de la legalización con las drogas, como el tema de matrimonios del mismo sexo, y en otros se pasa un poco, ¿no? Como cuando pide una iglesia más pobre, ¿no? Y yo francamente lo veo esto como un tanteo, como un reacomodo de fuerzas y como un reacomodo, una búsqueda de Francisco. Francisco quiere encontrar su propia voz en el seno de una iglesia que quiere cambiar y que necesita cambiar urgentemente, porque para terminar con este fenómeno de desafección, principalmente en América Latina. Pero si solamente nos referimos al capítulo, por ejemplo, de lo que propone el Papa de una iglesia más pobre, yo, Juan Carlos, francamente no veo que toda la Iglesia Católica sea capaz de asumir este voto de pobreza. No creo, yo no veo a los arzobispos de América Latina o de Estados Unidos haciendo voto de pobreza, porque pues, ¿quién va a renunciar al boato y al lujo? De hecho, yo creo que muchos arzobispos y obispos ven en esta forma de riqueza y de boato una forma de compensar el no tener otros placeres, ¿no? Y yo creo que va a ser muy complicado este proceso de reacomodo,
Y yo me recuerdo mucho además, porque no nos olvidemos el papel que ejerce específicamente la Iglesia en América Latina. Yo me recuerdo de un viejo político mexicano que se llamaba Jan González, que decía, un político pobre es un pobre político. Diría lo mismo, una iglesia pobre es una pobre iglesia que no tendría básicamente igual poder de influencia como el que tiene hoy. Bueno, pero también es cierto, Muni Jensen, que al Papa hay que darle crédito en algunas cosas, ¿no? A mí me llama la atención 3 mensajes políticos clarísimos y de mucho fondo que pronunció ayer en su jornada. El primero fue cuando habló directamente en la favela que visitó sobre lo que deben o no hacer los líderes. Y dijo a grandes rasgos, los líderes deben de hacer más por los pobres y los que tienen recursos no deben dejar de buscar justicia. Es un mensaje bastante explícito, sobre todo cuando estaba parado en en estas favelas que reúnen en un solo sitio todos los males de la desigualdad en América Latina y en el resto del mundo. Lo segundo que dijo, también provocador, es que las personas de las parroquias debían salir a la calle y predicar la fe. Un llamado a la protesta, la iglesia habla bastante en símbolos. Y lo tercero, refiriéndose a las personas marginadas, es no habrá paz en una sociedad que margine y excluya. Son mensajes clarísimos que rompen jerarquías, que indican mucho más un clima de reforma del que se esperaba de un papa y de la iglesia. Las reacciones ya se están viendo adentro de la iglesia misma, que extraña, un pedazo de la iglesia extraña lo que es la tradición y la pompa que trajo el Papa Benedicto. Al estar el Papa Benedicto vivo, ese contraste es aún más fuerte. Y hay personas que dicen que esta excesiva informalidad del Papa Francisco está desconociendo el poder histórico de la iglesia y que toda esta formalidad era una manera justamente de que la institución se afianzara a través de los años. Entonces, este tipo de reacciones, muchos dicen que claro, que el hecho que el ala derecha de la iglesia esté molesta es aún más razón para querer al Papa Francisco. Entonces eso creo que sí hay fondo en el mensaje de él y no solamente símbolos.